con una niña que tenía problemas de sordera, pero Sí. esta niña además tenía problemas en su vista. Entonces, con el apoyo de la maestra de educación especial, logramos que la niña tuviera en los 2 ciclos escolares que yo le atendí promedio de 9.5 hacia arriba y que participara en el club de danza. El estudiante de básica es muy noble, es un ser que todavía puede uno moldearlo. En educación superior, aunque llego a disfrutar lo que hago, el estudiante ya está moldeado, o sea, ya es Sí, está difícil formado. cambiar. Sí, ya está formado. Ya la detección que se hizo por parte de un compañero cuando yo ya era director técnico de un caso en su grupo, o sea, como la situación de violencia hacia Sí, nuestros 2 estudiantes estaba siendo fuera de la escuela, pues nosotros sí. no podíamos interferir. Entonces, y nuestra última conversación fue, bueno, pues está en manos de los doctores, si usted es creyente, pues está en manos de quien usted cree y pues ánimo. Ese fue el último mensaje y a los 3 días se me notifica que desgraciadamente perdió la vida. Años más tarde me entero que este niño que quedó en el lugar 25 a nivel estatal en aquel momento tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos en alguna Ah, institución qué bien. de estas prestigiosas de allá. Y el otro chico que quedó en el 9, al parecer es profesor igual que su servidor. Entonces, cuando ellos se sentían partícipes, nos ayudaban más que cuando ellos sentían una imposición. Es que sí es diferente como es ese punto de vista de decir, ay, me están diciendo, me están imponiendo estas reglas, a que te hagan partícipe. Te digas, no, entre todos las vamos a conformar estas reglas y todos estamos de acuerdo. Aburrido, muy bueno. Y luego Sí. lo de las planeaciones, hasta seguramente usted ha visto que a veces las venden, no sé si las ha visto, vendo una planeación de tal asignatura y entonces a veces por eso, como usted comenta, nada que ver la planeación con lo que en realidad se está impartiendo. Estos escenarios que no tenemos y que me parece que son muy necesarios, incluso hasta para hacer catarsis, desahogarnos. A los maestros que me escuchan, ojalá y que esta conversación sirva para ver que sí están haciendo las cosas bien, aunque no haya esa palmada por el sistema educativo, por las autoridades. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Voz Docente. Gracias por seguir compartiendo nuestro contenido. Vamos creciendo poco a poco. Recuerden, esta Voz Docente queremos que cada vez llegue a lugares más lejanos. El día de hoy nos acompaña el maestro Manuel de Jesús Mejía Carrillo. Él es licenciado en educación primaria, también tiene la maestría en educación y también tiene el doctorado en ciencias de la educación, así como un diplomado en habilidades investigativas. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, al contrario. Maestro, ¿qué le parece si empezamos por el principio de su carrera docente? ¿Qué características vio en usted que dijo, yo quiero ser maestro? ¿Qué vio en usted que dijo, voy a ser bueno siendo maestro? ¿Por qué qué? Sí, bueno, originalmente estamos hablando de la preparatoria. Tenía la intención de seguir los pasos de algunos familiares que habían estudiado previamente y entre ellos estaba mi mamá, que fue maestra. Sí. Aunque no era mi primera opción ser docente, bueno, me animé a presentar para ser docente y lo que me hacía o lo que me llamaba la atención de la carrera, pues era lo que había visto con mi mamá. Ella ahorita, por ejemplo, tiene 43 años de servicio, en aquel tiempo pues tenía 20 y tantos años de servicio y me gustaba la oportunidad de la cercanía con la gente, la oportunidad de estar trabajando en la misma comunidad donde nosotros vivíamos y entonces me parecía que era una vida, por así decirlo, tranquila, contacto con la gente, donde podía servir uno a la gente, pero al mismo tiempo me parecía que había un cierto desgaste que era lo único que no me gustaba de la carrera. Sí. Ingreso a la normal y ahí lo que sí ya
denotó esta idea de dedicarme a esto al 100% fue el acercamiento con las prácticas profesionales, es decir, el contacto con las escuelas, el ver o el tener esta idea de trabajar desde los primeros semestres, porque en mi carrera fue prácticas desde el primer semestre, me empezó a llamar mucho la atención lo que se hacía en las instituciones. Usted tuvo algunos alumnos, no sé en qué grado, con necesidades especiales. ¿Cómo gestionó el tener pues estos alumnos que requieren ciertas cosas junto con los que no? Bueno, en mi caso yo siempre trabajé en instituciones del medio rural. En las prácticas, que fue el último año de la normal, duré todo el año en la misma comunidad donde yo vivía y luego ya empecé a ejercer en otras 2 comunidades que también se consideran del medio rural. En mis prácticas y en la primera escuela donde trabajé no teníamos maestro de educación especial, solamente en la tercera escuela donde trabajé, ahí sí había maestro de educación especial. Cuando no había maestro de educación especial, pues yo me la aventaba por mi cuenta, me documentaba, trataba de hacer algunas cosas que veía o leía yo en los libros. Obviamente cuando había maestro de educación especial, les pedía algún comentario, alguna sugerencia para poder tener algunas estrategias de que en ese momento yo no sabía, que se llamaban de inclusión, yo las llamaba en ese momento de integración. Uno de los estudiantes que yo tuve en sexto grado tenía disfemia, por ejemplo, y había situaciones donde se le imposibilitaba para hablar, pero aún así logramos que pudiera participar en actividades donde había público externo. Y por así decirlo, el momento más fuerte que me tocó vivir en atención a las barreras para el aprendizaje y la participación o necesidades educativas especiales fue con una niña que tenía problemas de sordera. Pero esta niña además tenía problemas en su vista, entonces tenía muchos problemas, pero aún así, con el apoyo de la maestra de educación especial, logramos que la niña tuviera en los 2 ciclos escolares que yo le atendí promedio de 9.5 hacia arriba en cuestión académica y que participara en el club de danza. Aunque tenía sordera, participaba en el club de danza de la escuela, o sea, no solo participaba en danza en mi grupo, sino que participaba en danza en la escuela. Entonces me parece que haciendo un ejercicio de revisión de lo que hacía, pues primero era asumir el reto que estaba, o sea, más allá de decir, no, yo con ellos no trabajo, no, sí trabajaba con ellos, me documentaba desde mis posibilidades, a lo mejor cambiando los nombres o a lo mejor con manuales que no son muy técnicos o que no son muy, así muy de educación especial, pero aún así que estaban a la mano en su momento y poniendo a los niños a trabajar en condiciones que ahora reconozco que no eran las mismas que el resto de sus compañeros, pero sí no marcando esa diferencia. O sea, no diciendo, tú no puedes hacerlo, tú no puedes estar, al contrario, permitiéndoles que estuvieran y que se desarrollaran en lo que ellos quisieran. De hecho, los dos niños coincidían en que eran muy buenos en matemáticas, por ejemplo. Entonces, no significa que solo hicieran trabajo de matemáticas, pero sí, más allá de ver sus condiciones, me enfocaba en lo que podían o eran capaces de hacer. Y por el otro lado, pues no veía yo como limitantes lo que no podían hacer. También reconozco que en esta parte del proceso el apoyo de educación especial ayuda muchísimo cuando se tiene y sobre todo con esta retroalimentación de los padres de familia, porque probablemente no hubiera sido posible atender a estos niños sin el apoyo de los padres de familia que me ayudaban mucho en ambos casos. Esta inclusión que usted hizo con estos estudiantes se dio, bueno, me imagino porque era una zona rural y quizá no había otra institución, otra escuela donde pudieran ellos ir para recibir las clases que realmente necesitaban, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es correcto. O sea que sus comienzos fueron en ambientes rurales. Sí, yo, de hecho, la única escuela donde trabajé en educación básica en medio urbano fue después de 10 años de servicio.
O sea, me dediqué mis primeros 10 años de servicio al medio rural. Y en todos estos años, maestro, ¿cuántos son? ¿Cuántos años lleva de docente? Ahorita ya tengo 19 de servicio porque después de los 12 en educación básica, llevo 7 en educación superior. Participé en algún momento para el Sistema Nacional de Investigadores, ingresé y desgraciadamente en aquellos años no se podía participar como maestro de educación básica, o sea, tenía que ser forzosamente para profesores universitarios. Entonces, en ese sentido, para poder sostener el sistema o para poder sostener la participación en el Sistema Nacional de Investigadores, tuve que brincar para ser docente de educación superior. Tuve que buscar pues la clave en educación superior. ¿Y dónde se siente más cómodo? ¿En los niveles? ¿Dónde me siento más? Sí. Bueno, la pregunta a lo mejor sería ¿dónde fui más feliz? Fui más feliz en básica. Ahí sí. Lo que pasa es que el estudiante de básica es muy noble, es un ser que todavía puede uno moldearlo y algunas cosas que uno hace, se ve el resultado en el corto plazo. En educación superior, aunque llego a disfrutar lo que hago, el estudiante ya está moldeado, o sea, ya es difícil cambiar, sí, ya está formado, ya tuvo muchos maestros en el camino, entonces él intenta ser como los maestros que ya conoció y sobre todo en el sentido de que a veces no lo veo todos los días, por ejemplo, o sea, tengo alumnos que los veo 1 hora a la semana o 1 hora cada 15 días, en cambio en la primaria pues los veía todos los días, 5 horas todos los días. Entonces, así es como me he sentido, sobre todo en estos últimos años donde he perdido mucho contacto con educación básica, tiendo a extrañar fechas, por ejemplo ahora el 21 de marzo, el Día del Niño el 30 de abril, siento que las extraño, aunque en su momento a lo mejor me llegué a quejar por tanto trabajo, ahora siento que las extraño. En estos casi 20 años entonces que tiene de docente, ¿qué situaciones nos pudiera compartir que pudo haber dicho, híjole, pues ya no está en mis manos poder ayudar a este alumno, ya no puede hacer más porque hasta aquí llega mi labor como docente? ¿Recuerda algún caso así? Sí, hay bueno, 2 situaciones. Una tiene que ver con la detección que se hizo por parte de un compañero cuando yo ya era director técnico de un caso en su grupo, y a pesar de que tuvimos que hacer mucho trabajo coordinados con educación especial, el dictamen que se nos dio por parte del DIF fue que nosotros no podíamos hacer nada más allá de lo que hacíamos en la escuela. O sea, como la situación de violencia hacia nuestros 2 estudiantes estaba siendo fuera de la escuela, pues nosotros no podíamos interferir. Entonces, eso da tristeza, da frustración, hace que, sí, impotencia, que uno pues quiera hacer más y no se pueda. Y la otra, probablemente las situaciones más tristes que he vivido es cuando he tenido que despedir alumnos. En mis primeros años de servicio tuve que despedir a una niña y en mis años ya de maestro de educación superior me ha tocado despedir un par de alumnos, entendiéndose de que mueren, pues, o sea, cuando ellos ya mueren, y siento que son los momentos, tanto en el primer caso de estos niños violentados como en el caso de nuestros alumnos que han perdido la vida, siento que se agudiza el hecho de no tener un apoyo o no tener una red de apoyo que nos diga qué hacer, porque siempre queda la sensación de que pudimos haber hecho más. Entonces, por ejemplo, en el último de las situaciones que me pone o me puso triste en su momento, yo recibí un mensaje donde se me decía que el chico tenía problemas de salud por él mismo, y nuestra última conversación fue, bueno, pues está en manos de los doctores, si usted es creyente, pues está en manos de quien usted cree, y pues ánimo. Ese fue el último mensaje, y a los 3 días se me notifica que desgraciadamente perdió la vida. Entonces, a lo mejor que esa sensación de que
pues pude haber hecho algo más como de, no sé, guiarlo con qué médico ir o cosas así, pero que sabemos que no estamos preparados para eso, o sea, Sí. no Te lo tenemos esperas. exactamente, y generalmente, pues estas redes de apoyo que nos ayuden a seguir adelante, porque entra, o al menos en mi caso, entro como en etapas de, podría decirse casi depresión, de que Sí, los claro. chicos pues ya no los va a ver uno en el salón y luego regresar al salón donde les da uno clases o donde les dio Sí, clases, qué pues difícil. muy duro. Esas situaciones como de tristeza yo creo que son las que pudiera compartir. Sí, y qué difícil porque no nada más, me imagino, afortunadamente no he tenido una situación tal como la comenta, pero yo supongo que no nada más afecta a uno como docente, sino que usted al llegar al grupo, o sea, esa ausencia afecta a todo el grupo, a sus Sí, compañeros. Entonces es un ambiente, yo creo que temporalmente cambia de alguna forma, ¿no? sí, Quizás sea sí, difícil. sí, de hecho en uno de los casos tuvimos un proyecto, lo estuvimos trabajando casi 3 semanas y precisamente el día que nos reintegramos a las actividades, ese día me tenían que entregar el producto y el producto era un video. Entonces, los muchachos ya no quisieron presentar el video. Me dijeron, No, no ¿sabe puede qué, ser. profe? Si quiere, repruébenos, pero nosotros no vamos a presentar el video. Y luego los compañeros del grupo, o sea, el equipo me dijo que no iba a presentar el video. Y luego los compañeros me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros tampoco. O sea, como para que no nos repruebe a nadie, nadie Sí, presentamos se el video. unieron de una Se forma. unieron, todos hicimos el trabajo, pero no vamos a mostrar nada. Obviamente, pues eso habla de que el grupo se unió, se fortaleció, pero también habla de esa ausencia que usted señala, donde pues las cosas ya no son iguales a como Sí. eran en un momento de organización, de planeación, de ejecución del proyecto. Y qué importante también lo que menciona, que sí debería de haber en las instituciones esa parte donde cuando tenemos esas situaciones que nos llegan a pasar a los docentes, sí debe de Ujú. haber como un acompañamiento, algo que nos ayude a reponernos, porque todos los días luego regresamos a estar al frente del grupo y pues, de cierta manera tenemos que estar bien para ellos. Y a lo mejor no los Sí, podemos guardar, o sea, como decir, bueno, no pasa nada por mí, pero pues tenemos que dar esa cara y esa salud mental, pues se tiene que sanar, ¿no? Vayamos a la parte bonita. sí. ¿Qué considera usted que recuerde ahorita que también diga, esta situación me llena de orgullo o logré hacer tal cosa con un grupo o con estudiantes? Bueno, de la parte de educación básica, académicamente recuerdo mucho un concurso que se le conoce aquí en Durango como la Olimpiada del Conocimiento Infantil. No sé si en los otros estados se conozca de otro nombre, pero al menos Creo aquí que así es a nivel nacional, ¿no? es Del nacional, conocimiento. ¿ok? Sí, ¿no? Mm. Y bueno, se aplica el examen para los niños de sexto grado. Cuando me tocó ser alumno de sexto grado, me tocó participar en las etapas que plantea aquí la Secretaría en el estado y me tocó llegar a una etapa previa a la etapa estatal como alumno. Entonces, cuando llego de maestro y me toca sexto grado, me toca la fortuna de que dos de mis estudiantes llegan a la etapa estatal. Ah, Uno qué bien. como el alumno número 9 a nivel estatal y uno como el número 25 a nivel estatal. Ese logro, pues es de los niños, obviamente, pero pues queda esta sensación de que hicimos algo por ellos Sí, para que pudieran avanzar. Y muchos pensarán de que, bueno, pues son los caballitos de batalla, pero en mi caso me quedaba la sensación de que uno de los niños no era de los mejores promedios que yo tenía en la escuela, o sea, había otros niños con mejores promedios, pero este pues fue el que le tocó brillar en ese concurso. sí. Luego se hace otro concurso por grupo y resulta que el grupo obtiene el quinto lugar a nivel estatal. Ah, Como grupo, estos dos sobresalen de manera individual, pero sí. además como grupo también. Años más tarde me entero que este niño que quedó en el lugar 25 a nivel estatal en aquel momento, tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en alguna Ah, institución qué bien. de estas prestigiosas de allá,
Y el otro chico que quedó en el 9, al parecer es profesor igual que su servidor. Entonces, Mm, mm, eso queda desde la academia. En el caso de otros escenarios, pues me ha tocado ya algunos alumnos que les di clases en primaria y que ahora les estoy dando clases en la universidad. De hecho, ya sí. a una persona hasta la titulé, le di clases en primero de primaria y ahora que me Wow, tocó titularla, qué pues me bonito. da mucho gusto porque enseñarle a leer primero y ahora enseñarle a ser Ujú, maestra, pues sí, son cosas que yo digo que se quedan ahí en la ujú, memoria solo de quien las vive, porque sí, fuera de estos escenarios, pues creo que nunca lo había comentado eh, para alguien más allá de mi familia. Yo sé que esto le va a llegar a muchos maestros, pero sí, no había tenido la oportunidad de comentarlo más allá de alguna publicación en Facebook. Entonces, me parece que eso me ha llenado de mucha satisfacción y sobre todo, aunque parezca muy romántico o aunque parezca muy sacado de redes sociales, me parece que toparme exalumnos y que me dicen que gracias a su servidor pueden hacer ahora ciertas cosas, o bien que yo note por el seguimiento que veo de ellos que ahora son exitosos, me parece que eso es lo que me va llenando de que lo que estoy haciendo es por el camino correcto. Que claro que hay muchos tropiezos y no todos los estudiantes llegan a los mismos niveles, pero pues me quisiera enfocar en esas dos experiencias para decir que la labor del docente pues va más allá de las aulas o va más allá del simple ciclo escolar que es cuando tenemos a nuestros estudiantes. sí, totalmente de acuerdo, maestro, con lo que acaba de decir. Todas esas cositas, esos recuerdos, híjole, Ujú. pues nada más los que somos maestros sabemos lo que se siente y que a veces se lo quisiéramos, no sé si le pasa, que a veces se lo quisiéramos contar a todo el mundo, pero Sí, que quizá digamos, ay, a lo mejor otra persona va a decir, ay, ¿eso qué? Pero no, exacto, o sea, si no lo vives no vas a saber lo bonito que se siente, vaya, sí, ¿verdad? de acuerdo. Tuvo por ahí un percance, un detalle con algún directivo porque no hacía las cosas como él decía que se hiciera. Sí, bueno, generalmente desde mis años de estudiante he sido de los estudiantes o de las personas rebeldes, no antisistema, pero sí rebelde. Eh, Se tiene que hacer esto y busco la manera de hacerlo según como lo entiendo, aunque no sea como se pidió. Entonces, en mi último ciclo como maestro frente a grupo, me tocó empezar a discutir mucho con el que en ese tiempo era mi director, porque pues él tenía ya muchos años siendo director y le gustaba hacer las cosas de cierta manera, de no cambiarle mucho porque era lo que le había dado resultados. Sí, Reconozco que la escuela estaba muy bien, que como director, después que fui director, sé que él hacía las cosas pensando en la escuela, uh-huh. pero en este sentido de ser un poco más flexible, me parece que ahí es donde empezamos a tener las dificultades, Entonces, al punto de que tuve que abandonar yo la escuela y pues por cuestiones del sistema tuve que irme de asesor técnico pedagógico. Entonces, me parece que los roces tenían que ver con eso, él inflexible y uh-huh. luego su servidor con ganas de hacer las cosas diferentes, Rebelde. Sí, rebelde, entonces no se empataba. Me tocó hace un par de años, 3 años, coincidir en un evento y justo era el evento donde él se jubilaba y no tuvimos ya la oportunidad de platicar mucho después de que yo dejé de verlo hace cerca de 10 años, aunque luego me lo topo en este evento, pero sé que en el fondo él lo que hacía le daba buenos resultados y yo estaba tratando de marcar como mi estilo de lo que yo quería hacer, o sea, mi estilo de sí. cómo hacer las cosas. Se combinaron ambas, pues fue ahí donde no tuvimos como que la comunicación asertiva que tanto se pide en educación, ¿verdad? Bueno, quizá sucede como a veces ya cuando pasa el tiempo lo vemos de otra forma y decimos, bueno, Ujú. es que quizá esta persona solo quería hacer bien su trabajo, ¿no?
Y a Sí, lo mejor de yo acuerdo. tengo otra forma de hacerlo y ahí chocaron. Y nada Sí, más, y ahí queda, ¿verdad? sí. En las comunidades rurales acá de nuestro estado, sobre todo en las rurales, que son las que conocí, ¿verdad? Las urbanas, aunque solo conocí una, no recuerdo que fueran tan de esa idea, pero en las rurales se le da mucha prioridad a los eventos culturales, pero Ujú. en un sentido muy extremista, o sea, de echar la casa por la ventana y de que el evento es en mayo y lo preparamos en enero, cosas así. Sí. Entonces, cuando llego de director a una escuela, pues la escuela ya tenía, aunque llego al inicio del ciclo escolar, la escuela ya tenía ciertos años trabajando en un como calendario establecido por varios años. Entonces, en ese calendario implicaba que en los meses de enero, febrero se organizara la graduación. Les decía yo, oigan, pero pues es febrero, vamos, la Falta graduación es en mucho. julio, vamos a esperarnos a marzo, abril, no sé, más cercano. Y Ujú. entonces ahí los padres de familia empezaron a señalar que yo no quería o pretendía seguir con estas tradiciones de fiesta, de graduación y demás. Entonces, me parece que cuando ya tuvimos las reuniones o el acercamiento, pues nos dimos cuenta que nada más teníamos puntos de vista diferentes. O Ujú. sea, para mí no había que prepararlo con tanto tiempo de anticipación, para mí no había que hacer tanto gasto, para mí no había que involucrarse demasiado en las cuestiones por parte de los docentes como esta tradición de la religión católica de Sí, hacerlo. Y en mi caso, decía yo, pues también tenemos alumnos de otras religiones que pues también hay que sí, respetarlos, claro. o sea, más allá Ujú. de que me guste a mí o no, de manera personal, aquí hay que respetarnos todos. Entonces, Ujú. pues, cosas de esas nos hicieron discutir un par de ocasiones. Al final creo que en las dos escuelas donde fui director técnico, al final nos quedamos con una buena impresión. Ujú. Si bien siempre se puede hacer algo más de lo que hicimos, al menos nos quedamos en esos términos de una buena impresión y que al mediano y largo plazo, pues cada quien ha tomado rumbos diferentes y cada quien pues ha crecido en lo que le toca hacer, ¿no? Sí, y bueno, siempre va a pasar eso, ¿no? No podemos dejar contentos a todos. Ujú. Todos tenemos gustos diferentes, eso prácticamente pues es normal. Sí. En su cargo como director nuestro, ¿ha tenido alguna situación con padres o con los mismos alumnos? ¿Alguna situación de, ya sea quejas sobre algún maestro, sobre algo que se está llevando académicamente? O quizá algún factor que se repita como queja siendo director. ¿Habrá algo así? Sí, había, bueno, en la primera escuela, la queja que muchos papás tenían era con respecto a el no sentir que el niño tenía que ser disciplinado en términos de cómo ellos fueron disciplinados. O sea, los papás nos exigían que les educáramos a sus hijos como ellos habían sido educados. Y ahí Sí. había muchos enfrentamientos. Por ejemplo, en matemáticas, es que el niño tiene que saber hacer las cuentas así porque yo así me las sé. Pues sí, ¿verdad? Pero resulta que el plan de estudios lo marcaba de Ya otra cambió. forma, en otro escenario, y entonces había como que ese reclamo hacia su servidor. O en términos de, por ejemplo, en la cuestión de la disciplina al momento de el ingreso a las clases. En mis tiempos y en los tiempos de los padres de familia, pues se formaba uno, tomaba Sí. distancia, el Distancia. cuarto corto y cosas de esas, y entonces ya con los niños no era así. Entonces salíamos a los desfiles y el reclamo de los papás es que los niños no saben ni siquiera marchar. Bueno, pues es que es un desfile deportivo para empezar, ni siquiera ya es Sí. un desfile militar. Pero era el reclamo en función de lo que ellos sabían. Entonces se repetía mucho ese tipo de situaciones. En la segunda escuela
recuerdo que el tema con los padres de familia tenía que ver con la sobreexigencia que luego tenían sobre algunos niños y que en el caso muy particular de algunos compañeros, pues no querían entrar a esa dinámica de esa sobreexigencia. Me refiero a encargar mucha tarea para las tardes o sugerir que los niños tuvieran ciertas actividades extracurriculares o la misma escuela ofrecer ciertas actividades extracurriculares cuando no teníamos el personal para hacerlo. O sea, los maestros cubrían un horario y había maestros que en las tardes disponían de su tiempo, pero por iniciativa propia, Sí. de ir y atender una escolta o atender el club de atletismo, pero por iniciativa. Y entonces el padre exigía que todos los maestros lo hicieran cuando no se podía con todos, porque algunos tenían doble plaza, algunos tenían que atender algún otro trabajo. Como era medio urbano, pues hay condiciones para dedicarse a otras actividades y pues económicamente se ayudaban mis compañeros. Entonces, los papás me exigían que todos los maestros fueran igual cuando no se podía exigir, sobre todo en horario extra. A lo mejor en el horario que correspondía podíamos pedir que todos atendieran un club o que todos hicieran una actividad por semana similar, pero ellos me hablaban de la exigencia después de las 4 de la tarde y pues humanamente no era correcto, contractualmente tampoco era correcto la exigencia. Cada escuela me exigía diferente, cada escuela me presionaba diferente y tenía que ver con la cultura y los escenarios después de la educación primaria que ellos habían visualizado para sus hijos. Pero en roces con papás, pues prácticamente todos los días había alguno, prácticamente todos los días había que resolver algo. No se podía resolver todo y no se podía resolver todo al gusto de los papás, pero creo que algo que me funcionó, a reserva que los papás opinen diferente, fue manejar la misma línea de trabajo, la misma línea de respuesta en todos los casos. Ahorita me hizo recordar algo cuando dijo que sí, el pelo corto, eso. Cuando yo iba en la secundaria, que ya pasó bastante, que a lo mejor a usted también le tocó, me acuerdo mucho de que al entrar eran así de estrictos. O sea, las mujeres, las muchachitas, no podíamos llevar nada, absolutamente nada de maquillaje. Y si a alguien se le ocurría por ahí algo, hasta tenían ahí una cubetita o algo de agua y te hacían lavar la cara. Y solo así podías pasar. O la falda solamente hasta arriba de la rodilla máximo. Y si no, no pasabas. Si llegabas 5 minutos tarde, ya no podías entrar. Entonces sí era así como muy tajante, muy exigente. Pero obviamente pues ha cambiado todo. Y de cierta manera ya no se puede exigir, así lo siento yo, pero usted dígame que es director, ya no se puede exigir ciertas cosas, sobre todo por ahora que la libertad y que hay más cosas que se permiten, como que los niños ya pueden llevar el pelo largo y todo eso. ¿Cómo lidia usted con este tipo de detalles? Bueno, en el caso de las dos escuelas donde fui director, ayudó mucho tener reglamentos emanados de reuniones de padres de familia, en cuestión de horarios de ingreso y salida, o en cuestión de uniforme. Dejábamos la responsabilidad a los padres de familia que decidieran en cierta manera lo que se podía o no se podía, o las sanciones posibles, pero emanados desde la Asociación de Padres de Familia. Sí, en el sentido de que nosotros como profesores no podemos negar el acceso a nadie, pero sí sabemos que tiene que haber ciertas reglas de tiempo, de uniforme y demás. Sobre todo aquí en la ciudad, donde el padre de familia trabaja. Entonces, si el padre de familia llega tarde a la escuela, pues no se puede llevar el niño al trabajo o a la niña al trabajo. Sí, claro. Entonces, les decíamos, bueno, ustedes que son los que trabajan y que son los que saben las condiciones, pues propongan en los reglamentos qué es lo que se tendría que hacer o cuál es la sanción que se tendría caso que tener. Exactamente. Y eso nos ayudó mucho. No se pueden unificar criterios porque cada familia es un mundo,
pero al menos el mismo padre reconocía que se le estaba preguntando, que se le estaba Tomando en incluso cuenta. dando la oportunidad de defenderse. Por ejemplo, en la escuela rural, unos papás nos decían, bueno, si no se da una cuota, hay que retener el certificado o la boleta de calificaciones. Sabemos que como autoridades educativas y como profesores eso no lo podíamos No se hacer. puede. Entonces decíamos, no, ustedes hagan algo, tienen todo el año para que el papá cumpla con su cuota, hagan algo para que se cumpla, porque en junio se entrega todo al que deba y al que no deba. Entonces, recuerdo que la presidente de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia logró, junto con su equipo de trabajo, que llegáramos a tener cerca del 95% de cuotas completas. Estamos hablando que son 120 alumnos, aproximadamente 100 padres de familia, o sea, 5 papás Sí, de 100, pues ya sí. digamos que hasta No. es algo que tiene que ver con Ujú. estadística. Me parece que eso ayudaba, o sea, hacer partícipe al papá ayudaba a que se comprometiera a respetar ciertas reglas, que si bien sí tendríamos que ser flexibles, pero que como institución pues necesitábamos que hubiera reglas porque pues no podíamos entrar Sí. a horarios diferentes y cosas de ese tipo. Otra cosa que también nos ayudó fue que el gobierno acá en Durango tiene varios años con una política de dar uniformes. Entonces, más allá de eslogan político, creo que eso, sobre todo en el medio rural, ayuda Ayuda bastante. Sí. a que los niños no puedan decir que tienen el pretexto de no tener uniforme, porque al menos Ujú. tienen uniforme. Sí. Entonces, en el medio urbano, donde también trabajé, teníamos el uniforme que daba el gobierno o la secretaría y 2 uniformes comprados por los papás. Entonces eran 3 uniformes. Entonces, la semana pues son 5 días, prácticamente tocaba un día por uniforme. Entonces, ese tipo de acciones también ayudaban a cumplir algunos de los criterios o que hubiera menos sanciones. Pero sin duda lo que más me queda grabado del trabajo con los padres de familia, pues tiene que ver con la actitud de ellos. Cuando ellos se sentían partícipes, nos ayudaban más que cuando ellos sentían una imposición. Sí. Y qué buena estrategia, ¿eh? Por si alguien nos está escuchando y le sirve, es que sí es diferente como es ese punto de vista de decir, ay, me están diciendo, me están imponiendo estas reglas, a que te hagan partícipe. Te digas, no, entre todos las vamos a conformar, todos estamos de acuerdo. Muy buena Sí, estrategia. y de hecho, ahorita que me acuerdo, no fue en mi periodo, no fue en mi administración, pero al siguiente director que llegó después de mí, le ayudaron para que la escuela pudiera tener un domo en la escuela, que fue un Ah, gasto todavía más grande que pintar la sí, escuela. Y obviamente ese es logro del nuevo director, el domo no me voy a colgar ese milagro, sí, pero sé que el trabajo previo ayudó para que el papá estuviera convencido y no le doliera el tener que hacer ese gasto, porque sé por experiencia que es un gasto enorme poner un domo en sí, claro. nuestros medios rurales acá en nuestro estado. Maestro, y ahora, ya para irnos a la parte final, que ya fue maestro y también director, ¿cómo apoya a sus maestros? ¿Cómo los alienta? ¿Cómo los motiva? Bueno, en su momento, porque dejé de ser director hace ya 7 años. Ujú. Le comentaba que soy maestro ya en educación Ah, superior, es cierto. pero en su Bueno, en ese momento, entonces, sí, en ese entonces eh, lo aprendí por la experiencia más que por haberme documentado, porque así se hacía en las escuelas donde yo estaba, las visitas formativas. Eh, Más allá de revisar de manera administrativa las planeaciones los lunes, que siempre me ha parecido algo muy engorroso y si alguien sí, de Secretaría de Educación lo ve, yo sí votaría porque eso se quitara, o sea, en las planeaciones, sí. sí, o sea, nada más como carácter administrativo nunca las vi. Entonces, yo lo que hacía es que llegaba a los grupos
hacía lo que en programas compensatorios se llamaba una asesoría in situ, es decir, a partir de la observación, en ese mismo momento se daba una retroalimentación con tintes de asesoría, y entonces yo comparaba lo que el maestro decía que iba a estar haciendo en ese momento, lo comparaba con lo que estaba haciendo, y así podíamos sugerirle algo. Recuerdo que me topé con algunos compañeros que inicialmente bajaban las planeaciones de una página de internet que no diré el nombre, y esas no estaban, eran planeaciones que no estaban contextualizadas a lo que nosotros necesitábamos. Entonces, las primeras observaciones tenían que ver con eso, de hagan la contextualización de la planeación, valoren lo que les propone la página de internet versus lo que tenemos en el contexto, ¿no? Entonces, esa era una estrategia. En el medio rural, o en la primera escuela donde fui director, propuse, y lo aceptó mi supervisor, a quien le agradezco, propuse un taller para la elaboración de planeación didáctica que se impartió por el supervisor, que se impartió por los ATPs, pero fue producto de una investigación que ellos mismos hicieron sobre necesidades que la zona escolar tenía. Entonces, ese fue otro punto de apoyo, de dar capacitación en términos de una capacitación formal, pero que al mismo tiempo fuera producto de necesidades que los maestros decían tener. O sea, no de yo creo que mis maestros tienen esta necesidad, sino que se comprobaba por medio de un instrumento. Sí, estaba adaptado a ellos. Exactamente. Esa fue una segunda estrategia. La tercera estrategia tiene que ver con buscar que los consejos técnicos escolares funcionaran más como comunidad de aprendizaje, o lo que algunos señalan comunidad de práctica. Es decir, nosotros creemos que tenemos este problema, entre nosotros mismos vamos a ayudarnos a resolverlo. Me refiero a cuestiones didácticas. Retomábamos mucho lo que en su tiempo aquí en el estado los centros de maestros le llamaban la práctica autorreflexiva. Por ejemplo, recuerdo que en un consejo técnico decíamos, bueno, los niños, ¿por qué no aprenden matemáticas? ¿Porque ellos no tienen la capacidad, o porque nosotros no sabemos enseñar matemáticas? Y lo primero que hicimos fue ver si nosotros teníamos los conocimientos de matemáticas. O sea, si sabíamos multiplicar, dividir, sumar, restar, entender distintos tipos de problemas. Producto de ese SETE, hubo compañeros que se fueron a tomar un taller sobre el uso de material didáctico en la enseñanza de las matemáticas. Entonces, son estrategias que no se logran de la noche a la mañana, obviamente, pero que poco a poco fueron cambiando la mentalidad de los compañeros. Recuerdo una maestra que me la topé años después y dijo, gracias a sus CETES, yo decidí estudiar una maestría y ahora voy a estudiar el doctorado. Recuerdo compañeras de educación física, de inglés, que decían, gracias a su CETE nosotros tuvimos voz en el CETE, o sea, tuvimos la oportunidad de trabajar, o al menos decir las necesidades que nosotros tenemos desde nuestras asignaturas. Entonces, en los consejos técnicos escolares hacíamos eso, compartíamos todos, nos autoformábamos, crecíamos, y muy necesariamente pues también nos evaluábamos. Y una última que hice, que esta fue más en el sentido de como probarme o estar en contacto con los estudiantes. Algunas ocasiones entré a dar clases, sobre todo cuando los maestros pedían permisos económicos. Entonces, recuerdo que en una ocasión me tocó dar clases a los niños de primero y de sexto en el mismo horario, porque los dos maestros por necesidades distintas tuvieron que faltar. O bien una vez que me tocó ir a dar una clase de inglés, por ejemplo, mi inglés es muy corto. Yo siempre digo que tengo el 50% porque lo escucho muy bien, pero no lo hablo muy bien. Pero igual me tocó hablar con los niños en inglés, trabajar en inglés, y más allá de que el niño me reconozca como un buen profe, o que el niño quiera compararme con sus maestros, era un asunto personal, pero al mismo tiempo eso me ayudaba a que luego yo pudiera conversar con los maestros conociendo a los estudiantes. Porque como director, sí, como director, el estudiante o el niño es un número, es una estadística, aprobado, reprobado,
ausente, presente, no sé, tantas cosas que le medimos de manera administrativa a los estudiantes, pero el hecho de estar en contacto con los niños me daba la oportunidad de, en las reuniones de consejo o en manera muy personal en la dirección, hablar del estudiante como, como una persona, que obviamente lo era, pero una persona que existía en mi espectro de personas que yo conocía. Entonces, al menos esas 4 estrategias siento que me permitieron hacer mi trabajo. Entonces, creo que eso era lo que me funcionaba en su momento, aunque ojalá y algún compañero me llegara a escuchar y pudiera debatir si está a favor o en contra de mis argumentos, ¿verdad? O que diga, nada que ver, el profesor Manuel no es Exacto. cierto lo que dijo. Sí, sí puede ser, porque la percepción pues también es diferente, ¿verdad? De una Sí, persona a otra. claro. No, pero se ve, bueno, al menos lo que percibo y lo que ha contado, siento como que es una persona muy analítica, ¿no? Entonces, como que ve Okay. que cuál es mi panorama, ok, y luego me voy al problema, cuál es el problema raíz, me regreso. Entonces, de ahí lo ataco y ya, para empezar a encontrar soluciones. Okay. Sí. Gracias. Ahorita que mencionó lo de los CTEs y las planeaciones, luego también porque a veces es, si llegué a estar en algunos CTEs, y a veces se me hacía como que no era lo que para lo que realmente estaba Uh-huh. hecho y a veces Exacto. hasta se tornaba como muy aburrido. Uh-huh. Y luego Sí. lo de las planeaciones, hasta seguramente usted ha visto que a veces como los maestros tenemos tanto trabajo y la Uh-huh. planeación es algo extra, las venden, no sé si Uh-huh. las ha visto, vendo una Sí, sí. planeación de tal asignatura y entonces a veces por eso, como usted comenta, nada que ver la planeación con lo que en realidad se está impartiendo. Así Y hay es. muchas cosas que deberían de cambiar en el sistema educativo, pero Sí, tendrían que ser un análisis profundo, ¿no? ¿Qué está sí, funcionando y qué no? Ujú. exactamente. Siento que a veces el maestro, o sea, no como un error ni como una debilidad del maestro, sino que caemos en la comodidad de decir, bueno, es que esto yo ya lo sé hacer así, ¿por qué Sí, tendría que cambiarlo? Y en ese cambiarlo, pues lo va a cambiar solo en la medida que se le genere la necesidad de hacer el cambio. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el curso que hicimos de capacitación docente, el supervisor mostró estrategias de trabajo que los maestros decían utilizar y él les comprobó desde la teoría que no las que utilizaban. no. Muy bien, maestro. Pues ya hemos terminado. Se me fue el tiempo súper rápido con usted en esta plática. No sé si quiera agregar algo más antes de despedirnos. Pues nuevamente le agradezco por la oportunidad. Luego son estos escenarios que no tenemos y que me parece que son muy necesarios, incluso hasta para hacer catarsis, desahogarnos. Sí, Le agradezco mucho las preguntas porque me hizo regresarme a algunas cosas que he hecho y que efectivamente solo están conmigo y con quienes me compartieron en su momento. Ojalá se dé la oportunidad de seguir participando en este tipo de actividades y sobre todo, no solo con su servidor, sino sobre todo con muchos maestros que no tienen la oportunidad de compartir y que son todo una caja, un estuche de monerías que sí. nos pudieran con su experiencia, pues dar un panorama más allá de lo que ya hacemos. A los maestros que me escuchan, ojalá y que esta conversación sirva para ver que de lo que yo he hecho, a lo mejor ustedes también lo han hecho o también ellos lo han hecho y que vean que sí están haciendo las cosas bien, aunque no haya esa palmada por el sistema educativo, por las autoridades, o que no haya ese reconocimiento que es muy necesario, pero que a veces no hay ni en las comunidades, ni en las autoridades, ni en los procesos de promociones, porque pues hay muchas historias donde hay quien hace muy bien su trabajo, pero termina no promoviéndose. Entonces, ojalá y sirva lo que yo respondí para verse reflejados, para, si no, en lo corto, poder reconocer lo bien que han hecho, pues sí, en el mediano y largo plazo pudieran establecer las cosas buenas que han hecho y las puedan compartir también a su vez más adelante. Ha sido un honor estar aquí a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias a usted, maestro. Me encantó ese cierre, me encantó esas palabras que dijo al final. Así que ya no tengo nada más que decir. Muchas gracias de nuevo y allá en Gracias. casa
Gracias otra vez, síganlo compartiendo y seguimos en otro episodio más de Voz Docente. Hasta luego. Bye.